Como cada jueves corresponde el análisis internacional de nuestro colega compañero Pablo Jofré, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Don Claudio, qué bueno verlo después de ya 15 días. Exactamente, se echaba de menos la presencia de don Pablo Jofré acá en Radio Universidad de Chile. Pablo, vamos a hablar sin duda alguna del tema de esta semana a nivel internacional, las elecciones en los Estados Unidos, pero más allá de las elecciones en sí, respecto de cómo se está viendo esta disputa entre Joe Biden y Donald Trump por llegar a la Casa Blanca, bueno, en el caso de Donald Trump, por mantenerse en otros rincones del planeta. Pablo, primero partamos porque, bueno, más allá de los comentarios y todo lo que en cada elección presidencial de los Estados Unidos nos sorprende, ¿no? Este sistema tan anticuado que tiene la llamada, autoproclamada mejor democracia del mundo, que curiosamente tiene este sistema de elección que es poco representativo y que además es tan engorroso que todavía no sabemos quién puede llegar a ser presidente, incluso la persona que saque más votación popular no necesariamente es quien finalmente llega a la Casa Blanca. ¿De qué forma se está viendo esto en otras partes del mundo, sobre todo en países que asoman, entre comillas, como antagonistas de Estados Unidos, Irán, Rusia, China, en fin, el otro bloque que también está siguiendo muy de cerca estos comicios? Yo creo, Claudio, y buenos días a ti y a la gente de la radio, a los amigos y amigas de la radio. Yo creo que estas elecciones que están aún aconteciendo en Estados Unidos, aún faltan algunos estados por contabilizar sus votos, se está viendo, creo yo, con los políticos de los países que mencionaste, sobándose las manos, ¿no? En el sentido de demostrar en los hechos esta democracia absolutamente imperfecta de Estados Unidos y que para algunos es el parámetro, el sumum del parámetro democrático del mundo. Tú mencionabas, ¿no? Muy anticuado. Es un sistema que proviene de ya más de 200 años, donde se genera una situación muy particular donde el voto popular importa muy poco desde el punto de vista de si Joe Biden, que por ejemplo ahora supera por más de 3 millones de votos a Donald Trump, triunfa o no triunfa desde el punto de vista del voto popular. Lo que interesa es que esta democracia indirecta da esos votos para que sean elegidos y complementen finalmente la elección unos delegados, unos electores, un consejo electoral que es el que define finalmente la elección. Eso es anticuadísimo. No solo anticuado, sino que también genera una situación poco democrática, porque si tú tienes un estado donde uno de los candidatos triunfa por 0,01% es ganador, ¿no? Y se lleva todos los delegados de ese estado y quedan, por tanto, el otro por ciento de electores simplemente chupándose el dedo. No tiene ninguna semejanza con un sistema democrático representativo como él es el que nos han hecho creer desde Estados Unidos, autotitulándose como la mayor democracia del mundo. Y el ejemplo más claro de esta democracia particular es que se dan todos los vicios que Estados Unidos suele criticarle al resto del mundo. Acusaciones de fraude, acusaciones de corrupción, intervención de los poderes del Estado a favor del presidente en ese momento en ejercicio, uso del dinero en forma masiva. Uno de los senadores, me parece que por el estado de Minnesota, gastó más de 60 millones de dólares en su elección como senador. ¿Mm? Imagínate lo que significa el punto de vista presidencial. Son miles de millones de dólares donde los intereses empresariales y financieros norteamericanos corren como una corriente desatada camino al mar. Es decir, estamos hablando del poder del dinero en función de la política. Lobby energético, lobby sionista, lobby saudí, lobby de armas, el complejo militar industrial, todos tratando de llegar de una u otra forma ante el presidente que va a la reelección o ante el candidato que va a tratar de desbancar a ese presidente en función de lo que significa posteriormente los jugosos contratos estatales, donde hablamos de cientos de miles de millones de dólares. Entonces, se trata de una democracia no solo imperfecta, sino que una democracia peligrosa que trata de mostrar
un parámetro democrático y de transparencia que no tiene. ¿Mm? Así que en ese plano, cuando hablamos de la República Islámica de Irán, de la Federación Rusa, de China y otras, que suelen ser criticados precisamente por este país y por estos gobiernos, indudablemente están demostrando al mundo que se trata de un país que suele predicar, pero no practica aquello que predica. Así que en ese plano, indudablemente, hay muchas críticas que hacer a este sistema, no solo la vinculación empresa política, dinero política, sino también la transparencia que tiene un sistema que hasta ahora no da resultados prácticos de definir a un presidente sin que éste vaya a la Corte Suprema o a organismos de definición. Ya Trump, en la elección anterior del 2016, tuvo una actitud y una conducta similar. Ya Bush con Al Gore tuvo una situación similar donde se definió finalmente por medio de la Corte. Y en este momento, lo más peligroso aún es que se ha dado una práctica que suele ser criticada por Estados Unidos con relación a otros países, donde un presidente que va a la reelección sin el conteo final de votos se declara ganador y más aún declara que hay un fraude. Es decir, eso es simplemente encender el panorama político norteamericano, catalizar las protestas sociales y generar una situación que en cualquier otro país que tuviera observadores internacionales, misiones de la OEA, misiones de la Unión Europea, fiscalizando estas elecciones, tendría que dar un resultado negativo. Pero en Estados Unidos no hay misión de la OEA. Luis Almagro no se ha pronunciado, como suele pronunciarse sobre Bolivia, sobre Venezuela. Eso es parte también del vasallaje de nuestros países respecto a Estados Unidos, a esta mentalidad de tío Tom, esta mentalidad de yanaconas y de maldición de Malinche que tenemos en nuestro continente y en Europa también respecto a Estados Unidos. O sea, había un tuit de Pablo que era muy gráfico en ese sentido, que era muy chistoso también, que decía en qué momento Estados Unidos interviene Estados Unidos. Que era como, como la pregunta que claro, todos nos decíamos. Y por otro lado, más serio también. ¿En qué momento se sanciona? Sí, en qué momento, claro. Bueno, ¿en qué momento establece sanciones contra Estados Unidos? Se embarga, se bloquea. ¿En qué momento establece que una flota del Pacífico bloquee los puertos norteamericanos hasta que haya democracia en ese país? Sí, bueno, y habían análisis más serios también, obvio, que por ejemplo hay una columna del New York Times que hablaba algo muy similar a lo que estabas contando, Pablo, respecto de que todavía no se sabe quién es el ganador de esta elección, pero sí que hay un claro perdedor y que finalmente Estados Unidos, a propósito de lo que tú estabas comentando recién. Indudablemente. Aquí quien pierde es la sociedad norteamericana, que ve cómo en un enfrentamiento político finalmente sale a relucir lo más execrable de la condición humana. Un personaje como Donald Trump que miente permanentemente y miente hasta el final. Y lo peor, Claudio, quizás para los actores y actrices, esto es una condición destinada al Oscar, ¿no? Porque ni se inmuta, no se arruga, no se le mueve un pelo de esa cabellera blonda para mentir. Miente hasta el final. Sale y en lugar de pacificar los ánimos en el discurso de la madrugada del día 4 de noviembre, sale a exacerbar los ánimos, a decir, nos están robando, yo soy el ganador y aquí hay un fraude. Yo estaba ganando hasta hace un momento y por arte de magia me están robando la elección. Eso en cualquier país generaría una situación en la cual las otras autoridades del poder, el legislativo, el poder judicial, deberían condenar ese tipo de conductas y de declaraciones. Sin embargo, como se trata de Estados Unidos, y yo me he dedicado estos días, Claudio, a recorrer ampliamente los canales nacionales e internacionales, somos absolutamente complacientes y obsequiosos, ¿ah? Que casi a los corresponsales chilenos que van a Estados Unidos y al de las otras nacionalidades se le cae la baba respecto a este proceso electoral norteamericano. No van a lo profundo del tema, no van al análisis respecto a las consecuencias que un sistema absolutamente viciado como el norteamericano genera en el resto del planeta. Imagínate el año pasado, en octubre del año pasado,
se genera una situación en las elecciones de Bolivia donde se acusa de fraude y que finalmente no hubo fraude, pero hubo una conducta de golpista, desestabilizadora, que sacó al presidente, obligó a salir y a renunciar al presidente Evo Morales y generó un año de dictadura en Bolivia y no ha quedado en nada con participación de la OEA, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de países latinoamericanos. Hay una situación de conducta obsequiosa y de vasallaje y de servilismo que verdaderamente asquea, Claudio. Y estas elecciones lo que muestra es un país que tiene, un país como el de Estados Unidos, que tiene mucho camino que transitar respecto a una sociedad profundamente dividida, una sociedad tensionada, una sociedad donde hay tensiones sociales, tensiones raciales, donde hay una brecha económica tremenda. Claro, los defensores de Estados Unidos podrán decir, sí, pero mira los niveles de ingreso y de desarrollo de Estados Unidos. Claro, pero hay 40 millones de personas que no tienen acceso al sistema de salud. Hay personas que no tienen condiciones dentro de una sociedad rica, las condiciones suficientes para tener acceso a ese bienestar. Y esos son elementos centrales en una elección que en general se centra más bien en los temas globales, donde los grandes poderes, aquellos que están detrás de la presidencia y detrás de los candidatos, son los que están moviendo los hilos. Una elección es muy moderna, la expresa absolutamente. Hoy día en la mañana escuchaba, Claudio, que tanto el Partido Demócrata como los republicanos están haciendo caja para poder ir a la defensa legal y los ataques legales de uno u otro partido respecto a las acusaciones y al deseo de que se recuenten los votos, porque eso cuesta cientos de millones de dólares y eso sale de alguna parte, no sale de la ciudadanía, sale de los grupos empresariales, sale de las grandes corporaciones, sale de los grupos de lobby sionistas, los grupos de lobby del complejo de armas, de los grupos energéticos, que son los que buscan posteriormente tener injerencia en los contratos que la presidencia, que el Ejecutivo va a tener en los países aliados. Así que aquí hay un negociado y hay una relación y un entrelazado tan estrecho entre el poder político y el empresarial y el poder de las armas que indudablemente genera la necesidad en esa sociedad de un cambio absoluto, estructural, medular de la forma de hacer política y de llevar a cabo este país. Pablo, bueno, estamos conversando con nuestro analista internacional Pablo Jofré a propósito de las elecciones en Estados Unidos. Pablo, voy a utilizar otro chiste para hacerte la siguiente pregunta que vi en redes sociales Ningún y le problema pido conmigo. disculpas inmediatamente a nuestra audiencia que recurra tanto a la comedia para este espacio que supuestamente tiene un tono más serio, pero es que se ha prestado para esto la elección en los A Estados estas Unidos. alturas, Claudio, es una comedia, Es ¿no? A una estas comedia. alturas es una comedia. Hay un meme que graficó muy bien lo que siguiente que te voy a preguntar y es respecto de la importancia de uno u otro ganador para el mundo en general, las políticas internacionales y todo eso. Y es este avión bombardero que aparecía con la bandera de Estados Unidos, que supuestamente era Trump bombardeando un Sí. lugar y debajo otro avión, el mismo avión bombardeando también, pero con un logo de Black Lives Matter y otras banderas más de los derechos sexuales, en fin, Sí. reflejando que Biden y Trump pueden llegar a hacer lo mismo para la política internacional. ¿Cómo ves tú también eso? Absolutamente, Claudio, y absolutamente, y es parte también de esta comedia política que nos dan los norteamericanos. Así que para mí es un honor que usted utilice la ironía, el sarcasmo y la comedia respecto a esto, porque indudablemente se trata de un país donde la comedia política se impone. Ahora, lo complejo, lo peligroso, es que esa comedia política tiene efectos internacionales. ¿Ah? Tiene efecto en nuestros países, en América Latina, en Europa, en Asia Occidental, porque lo que pasa en Estados Unidos en su política exterior posteriormente redunda y tiene efectos en agresiones, en invasiones, en inestabilidad, en desestabilización. Y siguiendo con esta comedia, Claudio, he escuchado estas semanas como uno de los grandes logros de Donald Trump, de analistas de fuste en nuestro país e internacionales, diciendo que Donald Trump nunca en sus 4 años de presidente, inició una guerra. Y eso es Sí, tenemos claro, ahí
Tenemos ahí algunos problemas, Pablo, te nos quedaste un poquito pegado. Vamos a tratar de mejorar esa No, yo la conexión. cantidad de tropas No sé si, ahí, no sé si me escuchas, ¿me Pablo. escuchas? Sí, te escucho bien. Ahí sí se te escucha más fluido, que estabas ahí un poco congelado. No sé si por la impresión o, Sí, o el yo creo que problema. Yo sí. creo que es Yo problema de creo la banda ancha, pero bueno. o esta comedia tecnológica que Sí. tenemos en el mundo. Oye, Claudio, te decía que en el fondo muchos analistas absolutamente de fuste en el mundo y en Chile decían, Donald Trump no ha iniciado ninguna guerra, como mostrando un hecho positivo del blondo presidente, ¿no? Claro, no ha iniciado ninguna guerra, pero ha intensificado otras. Decían, no ha llevado más y ha sacado tropas, no ha llevado más y ha sacado tropas a los países. O sea, es parte de las fake news que habitualmente se lanzan. O sea, Donald Trump ha apoyado a Israel en la ocupación de Palestina, en los ataques a Siria, en los ataques al Líbano. Ha apoyado a Arabia Saudí en su agresión a Yemen. Le ha vendido cientos de miles de millones de dólares en armas, no solo a Arabia Saudí, sino que a Emiratos Árabes, ha ido a más países. Ha intensificado la agresión contra Libia. Claro, no la ha iniciado, pero tampoco ha logrado detenerlas o ayudar a detenerlas porque no lo va a hacer, porque es parte del negocio de las armas, es parte de eso de la norteamericana. Y en ese plano, indudablemente, estos dos aviones con banderas distintas, pero es el mismo avión, la misma tripulación, tal vez cambia el piloto, ¿no? Puede ser Trump como piloto y ahora Biden como piloto, pero van en la misma dirección, bombardear nuestros países, desestabilizar nuestros países, generar situaciones de inestabilidad general, al llegar a agua y recursos solo para el concepto de lo unilateral de la política norteamericana, donde no le interesa lo multilateral, y Biden seguramente hará algunos cambios si llega a ser presidente de maquillaje, tal vez firme el acuerdo climático, tal vez genere un acercamiento como lo hizo Obama a Cuba y tal vez vuelva a incorporarse al acuerdo nuclear, pero en esencia, la política norteamericana es una política hegemónica, de dominio, de sometimiento de los demás. Estados Unidos no quiere amigos ni socios, quiere incondicionales. Y en ese plano, indudablemente, a estos aviones que mencionabas tú, estos B-52, estas super fortalezas volantes, lo que hacen es lisa y llanamente maquillarse, ¿no? Poner una banderita más, una menos de representación de las minorías, de los negros, de los latinos, de los transgéneros. Hay una senadora ahora también trans y muestran eso como un gran avance de una democracia. Sí, son avances, pero en la esencia, en lo medular, la política norteamericana y la democracia norteamericana está carcomida. Mira, quisiera yo que me des un minutito. Escribí un artículo, está publicado también en el portal de la radio, que me hacía recordar mucho a esta comedia y a esta ironía que estábamos mencionando, ¿no? Porque hay una elección muy particular. Imaginemos que tú no sabes de qué elección estamos hablando. Insulto entre candidatos, tasas de desconocer por correo, violar, saqueo, miles de policías en la calle, manifestaciones en el mismo día de la elección, el día posterior y el que sigue, desconfianza en el proceso electoral, ausencia de misiones de observadores internacionales para garantizar transparencia en el acto en la elección presidencial, declaraciones de penas del infierno del candidato a la reelección si no contaban los votos como él pregonaba. Si yo tomo esto y lo presento y digo, oye, pero este es un país bananero, pues ¿de qué país latinoamericano hablamos? ¿De qué país africano hablamos? No, es Estados Unidos. Ajá. Son los Estados Unidos que se presentan ante el mundo como la democracia perfecta y son lisa y llanamente, y que me perdonen los países productores de banana, un país. Sí, justo te quedaste pegado de nuevo, Pablo, pero por lo menos alcanzamos a Con escuchar bien recursos, el último tecnología, mensaje. pero es A ver, ¿está ahí, Pablo? Sí, lo perdimos parece momentáneamente a Pablo, pero afortunadamente alcanzamos a escuchar la última parte de su intervención. No sé si alcanzamos a despedirnos. Pablo, ¿estás ahí?
para despedirnos. Estoy aquí, Claudio. No me he ido. Ahí efectivamente. Pero sí, se alcanzó a escuchar la última parte en todo caso, Pablo. Justo te quedaste pegado al final. Pero lamentablemente ya nos pilló el tiempo. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y nos estaremos reencontrando a futuro. A lo mejor, todavía no sabemos, con ya un nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Quiera Dios. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias, Pablo, que estés bien.